Buenas tardes, bienvenidos al webinar de planes de inmunización para las empresas y agradecer a todos los que acogieron esta invitación. Eh, Hoy no vengo a hablarles de vacunas, vengo a hablarles de riesgo biológico, continuidad operativa y sostenibilidad organizacional. Se han preguntado eh, cuánto le cuesta realmente a una empresa un brote de influenza o incapacidad por enfermedades inmunoprevenibles, ¿cierto? Es una pregunta interesante que nos debemos hacer. Un solo brote de influenza en una empresa mediana o pequeña puede generar pérdidas indirectas que son superiores al costo total de un plan anual de vacunación. Entonces, la pregunta no es si debemos vacunar, sino cómo estructurar correctamente un plan de inmunización empresarial basado en riesgo. Bueno, mi nombre es Luis Carlos Martínez, médico, líder de servicios de salud de Cruz Roja Antioquia para Hidroituango, y en este espacio quiero compartirles no solamente teoría, sino un enfoque práctico que realmente funciona. Les quiero mostrar cómo convertir la inmunización en una herramienta estratégica de gestión de riesgo empresarial. La idea es que al finalizar este webinar, ustedes podrán entender el funcionamiento microbiológico de las vacunas que puedan aplicar para sus empresas, identificar cuáles son realmente las vacunas prioritarias según el sector en, en el que se mueve la empresa y la ubicación de esta como tal, poder dimensionar el impacto en ausentismos y costos, sobre todo de las enfermedades inmunoprevenibles, y tener una hoja de ruta para estructurar un plan formal que vaya acorde con el sistema de seguridad y salud en el trabajo. A excepción del agua potable, ninguna otra medida, ninguna estrategia en la historia de la humanidad, ni siquiera los antibióticos, han contribuido a disminuir la morbilidad y la mortalidad en la especie humana como la vacunación. Entonces, este es un tema supremamente importante que no le damos la relevancia que merece realmente. La incorporación de las vacunas ha transformado de manera decisiva la epidemiología mundial, ¿cierto? Permitiendo grandes hitos a través de la historia, como son la erradicación de la viruela en 1977, la eliminación del poliovirus, el control sostenido de enfermedades como sarampión, tétanos, difteria y rubiola. La evidencia científica que nos muestra que cuando se disminuyen las coberturas en vacunación, las enfermedades que no están erradicadas vuelven a relucir. Por ello, la inmunización es considerada un componente esencial de la atención primaria, un derecho humano, una de las intervenciones más costo efectivas en temas de salud pública. ¿Qué es una vacuna? ¿Cierto? Muchas veces escuchamos el término, inclusive nos las hemos aplicado, pero realmente el trasfondo es que las vacunas son preparaciones biológicas diseñadas para inducir una respuesta inmunitaria específica, ¿cierto? Y duradera contra agentes infecciosos con el objetivo de prevenir enfermedades. Cuando digo la palabra específica es porque una vacuna puede servir para un tipo de enfermedad, pero no te sirve para toda, y eso es súper importante tenerlo presente. Básicamente, desde el punto de vista fisiopatológico, los patógenos como las bacterias, los virus, los hongos, los parásitos, pueden causar cualquier enfermedad en el ser humano y en los animales. La parte de un patógeno, de uno de estos virus, bacterias, hongo, que provoca la formación de anticuerpos, se llama antígeno.
que es una estructura que ellos tienen en su capa exterior. Y los anticuerpos básicamente son soldaditos o son el sistema de defensa del cuerpo. Obviamente, este sistema de defensa está especializado y para reconocer cuando entra determinado patógeno a nuestro cuerpo. Y cuando el cuerpo está expuesto por primera vez a un patógeno, pues se requiere de un tiempo para desarrollar anticuerpos. No es que a mí me da una enfermedad por primera vez y automáticamente yo la voy a combatir. El cuerpo utiliza otro tipo de medidas, por ejemplo, aumento de la temperatura, y por eso es que nos da fiebre, para intentar combatir la enfermedad mientras se producen anticuerpos. La literatura habla que la producción de anticuerpo en una persona inmunocompetente, en una persona sana, eh, que no tenga ningún tipo de alteración inmunológica, generalmente los anticuerpos la producción de los primeros anticuerpos entre los 14 a 28 días aproximadamente. Esto puede variar según el patógeno, ¿cierto? Y durante este tiempo que nosotros producimos estos anticuerpos, somos vulnerables ante la enfermedad, ¿cierto? Porque la forma de defender no es el policía, no es el anticuerpo, sino son otras medidas transitorias que muchas veces no son tan efectivas y por eso a veces las enfermedades cogen un poco de ventaja y requieren un tratamiento específico, inclusive en un centro hospitalario. Lo que les decía ahorita es que cuando se producen ya estos anticuerpos o estos policías, este mecanismo de defensa, ellos generalmente te protegen contra un patógeno en específico. Generalmente no te protegen contra otro tipo de patógeno, salvo que esos patógenos sean muy similares entre sí, como ocurre en muchas enfermedades. Esto es importante tenerlo en cuenta debido a que por eso existen muchas vacunas, inclusive de un mismo microorganismo. Les pongo el caso de la influenza, que muta periódicamente, ¿cierto? Y previamente ya adquirimos anticuerpos frente a ella. Cuando llega una nueva cepa, una nueva variante, pues nos damos cuenta que no tenemos anticuerpo contra esa nueva variante y nos toca aplicarnos una nueva vacuna. Hay un término muy importante, muy relevante, que es la inmunidad colectiva o la inmunidad de rebaño, ¿cierto? Cuando una persona está vacunada contra una enfermedad, es muy probable que esta persona esté protegida contra esta enfermedad como tal. Ahora bien, no todas las personas se pueden vacunar, ¿cierto? Entonces, algunas enfermedades preexistentes en algunas personas impiden que éstas se puedan vacunar. Por ejemplo, personas que tienen el sistema inmunitario débil por un cáncer, por un VIH que está muy avanzado, o personas que tienen alergias muy graves, muy severas, a algunos componentes de las vacunas. Estas personas generalmente no se pueden vacunar. Entonces, esas personas pueden estar protegidas si viven entre otras personas que sí estén vacunadas. A eso le llamamos inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño, ¿cierto? Porque los patógenos o necesitan un huésped y un huésped somos los seres humanos. Entonces, entre muchas más personas estén vacunadas en una comunidad, en una empresa, en una familia, se va a proteger a esas personas que por algún motivo no estén vacunadas. Cuanto más personas estén vacunadas, menos probable será que una persona que no puede vacunarse, ¿cierto?, contraiga la enfermedad. Es importante aclarar que ninguna vacuna proporciona por sí sola una protección del 100%. Y la inmunidad colectiva como tal no ofrece protección total, ¿cierto? A quienes no pueden vacunarse, pero sí ofrece a esas personas un grado
sustancial de protección. La vacunación no solamente entonces bajo este concepto está protegiendo a quien se vacuna, sino que también a las personas de la comunidad eh, que no pueden vacunarse. Esto es súper importante conocerlo. eh, Depende de muchos factores el umbral de inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño, dependiendo la patogenicidad del virus o de la bacteria y con qué frecuencia. Su capacidad de infectar también depende mucho. Entonces hay porcentajes que van desde el 70, 80, 90% para conseguir esa inmunidad colectiva. Esto es súper importante, sobre todo en una empresa en donde el personal está expuesto a muchos factores, sobre todo en campo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué nos vacunamos? Según la evidencia actual de la OMS y muchas organizaciones, la vacunación es una de las intervenciones más efectivas en salud pública. Previene aproximadamente entre 3,5 y 5 millones de muertes anuales, ¿cierto? Producidas obviamente por enfermedades inmunoprevenibles. En los últimos 50 años se han salvado aproximadamente 154 millones de vidas. Estamos hablando de, de 6 vidas aproximadamente por minuto salvan las vacunas. Y el fin de la vacunación es el control y la eliminación de las enfermedades infecciosas, porque recordemos que la vacunación eh, previene las enfermedades infecciosas. En el mercado y a nivel mundial existen diversos eh, tipos de vacuna. Eso es súper importante conocerlo, ¿cierto? Como para tener una idea para las personas que no son del área de salud, cómo se funcionan y cómo se fabrican las vacunas. Entonces tenemos vacunas de microorganismos vivos, que como su nombre lo dice, contienen los microorganismos o los patógenos, ¿cierto? Modificados, lo que reduce su capacidad de infectar, su virulencia, ¿cierto? Pero estos, como están vivos, son capaces de replicarse, de reproducirse y generar una respuesta inmunitaria en el cuerpo, producen anticuerpos. Para algunos ejemplos que tenemos de este tipo de vacunas son la vacuna del sarampión, la rubiola y la varicela. Tenemos vacunas inactivadas que ya estas no tienen microorganismos vivos, sino que contienen microorganismos muertos o inactivos. Estos no son capaces de replicarse como tal porque están inactivos, ¿cierto? Pero también inducen una respuesta inmunitaria en el huésped, en este caso en los seres humanos. Ejemplos de este tipo de vacunas tenemos el polio, la hepatitis A y algunas vacunas de la influenza. Tenemos vacunas de subunidades proteicas. Estas básicamente lo que incluyen son solo partes del patógeno, como proteínas, polisacáridos, ¿cierto? Y estas partes de estos microorganismos también inducen una capacidad de producir anticuerpos en el huésped, en el ser humano, teniendo en cuenta que estas son partes que no son de un ser humano, sino que son de un agente externo. Y tenemos, por ejemplo, la vacuna del neumococo, la hepatitis B son un ejemplo de este tipo de vacunas. Vacunas de vectores virales, esto básicamente lo que hacen es que utilizan virus modificados con un vehículo, con una sustancia para generar ese tipo de anticuerpos. Y creo que eso lo vivimos mucho en pandemia, donde se aceleró el proceso de la creación de vacunas y allí encontramos algunas vacunas del COVID, como la que fabrica Johnson Johnson a través de la farmacéutica Janssen.
Tenemos vacunas de ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son fragmentos que se introducen o una parte del material genético de este patógeno se introduce en el huésped y este a su vez genera una respuesta inmunitaria. El ejemplo de esta tenemos también algunas vacunas del COVID y un caso es la que fabrica Moderna, ¿cierto? Y también con los últimos avances en materia genética, tenemos las vacunas recombinantes y de partículas similares a los virus. Básicamente, eh, las vacunas o todas las vacunas que salen al mercado, porque se especula mucho y sobre todo en pandemia, están respaldadas por ensayos clínicos, por sistemas de vigilancia antes de su comercialización. Y, por ejemplo, tenemos dos entidades súper rigurosas para las Américas en Estados Unidos, que es la FDA y el CDC de Atlanta, ¿cierto? Ellos hacen una rigurosidad técnica antes de que esas vacunas puedan ser comercializadas y garantizan que el riesgo de evento adverso de estas vacunas sea menor que las complicaciones que puede producir la misma enfermedad. Entonces se pone como una balanza y eso fue lo que se hizo más que todo en pandemia. Entonces las vacunas que generalmente salen al mercado son vacunas que están probadas, que están validadas, algunas obviamente con unos tiempos poco más cortos dependiendo el tipo de epidemia o pandemia que exista en el momento y la necesidad con la que se necesite. Bueno, eh, para dejar de hablar de la fisiopatología y de las vacunas como tal, eh, hablemos de cifras de ausentismo por enfermedades inmunoprevenibles. Entonces tenemos que a nivel global, a nivel mundial, por cada dólar invertido en inmunización en adultos en etapa productiva, la economía recupera aproximadamente entre 15 y $25. Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, la vacunación no es un gasto, la vacunación es una inversión que tiene un retorno de capital para las empresas y para los sistemas de salud a nivel mundial. El costo directo, ¿cierto? Por empleado no vacunado que contrae influenza, que es una de las patologías que más sufren las empresas, se estima entre 1.500 y $3.000 anuales a nivel mundial. Entonces, es una cifra bastante considerable para tener en cuenta. Y teniendo en cuenta que la influenza es una de las enfermedades que más causa incapacidad a los trabajadores en las empresas eh, por múltiples factores y principalmente uno de ellos es que es muy fácil su contagio, ¿cierto? eh, es importante tener en cuenta todas las consideraciones y hacer una estimación de los costos que pueden derivar por esta enfermedad. Y tenemos unos datos que dice que la vacunación contra la influenza reduce las incapacidades médicas entre un 40 y un 80%, solamente la vacunación. Y si usted a eso le suma las medidas preventivas, pueden ser muy eficaces. Y asimismo, cuando las empresas permiten que sus trabajadores vayan, por ejemplo, enfermos, para este caso de la influenza, el presentismo, en ese presentismo las personas solamente rinden la mitad de su capacidad. Es decir, aunque yo vaya, no esté vacunado y me dé una gripa por influenza y yo no me incapacite y vaya a trabajar, se estima que la productividad de esa persona es aproximadamente el 50% y eso se traduce finalmente en costos para las empresas, sobre todo aquellos perfiles que son muy operativos. Tenemos unas cifras de Colombia, de la ANDI y del Ministerio de Salud del año inmediatamente anterior, que nos dicen que el ausentismo laboral en Colombia aumentó
a 9.5, 9.4 días por trabajador al año. Obviamente, este ausentismo no todo se debe a enfermedades inmunoprevenibles, ese es global, ¿cierto? Y este mismo ausentismo le cuesta a las empresas colombianas 1.2 a 1.5 billones de pesos anuales. Entonces es una cifra bastante considerable para tenerla en cuenta desde el punto de vista empresarial y sobre todo empresas medianas y grandes. Y tenemos un dato, y es que las infecciones respiratorias agudas o la influenza, de la que les vengo hablando, representan hasta el 30 al 40% de estas incapacidades, de este costo que tenemos para las empresas colombianas. Entonces, miren que la vacunación es súper importante para las empresas. Y también hay un dato, que es que las empresas con planes de vacunación activos reducen el ausentismo por causa de enfermedades infecciosas entre un 25 y un 35% aproximadamente. Y el costo promedio anual por trabajador por ausentismo es entre 580.000 pesos aproximadamente. Si estamos hablando que si con solo la vacuna de la influenza nosotros estamos reduciendo un tercio de ese costo, quiere decir que aproximadamente estaríamos ahorrando entre 250.000 pesos en promedio al año por trabajador en ausentismo por enfermedades inmunoprevenibles, en este caso gripa, la influenza. ¿Qué beneficios tiene para la empresa entonces vacunar a sus trabajadores, cierto? Reducen los costos operativos, ya lo vimos por la cifra que les acabo de dar. Tenemos un retorno de la inversión. Por cada dólar que invertimos aproximadamente tenemos un retorno entre 15 y 20 dólares, un aproximado de 19 dólares. Vamos a poder tener la continuidad del negocio dependiendo del tipo de empresa y obviamente una empresa que vacuna a sus trabajadores le está dando un salario emocional. Es una empresa saludable. A los trabajadores, a los empleados de las empresas les motiva mucho, no solo el sueldo, sino esos beneficios que les da la empresa adicionales y en este caso en materia de salud la vacunación es muy buena herramienta para ese salario emocional. Por acá les queremos sugerir o les traemos un esquema general de vacunación para los trabajadores en las empresas. Esto es un esquema para una empresa cualquiera, ¿cierto? Independientemente de su actividad económica y su ubicación geográfica. Entonces, si sabemos que la gripa, las infecciones respiratorias agudas y la influenza es lo que más produce incapacidades por enfermedades infecciosas, entonces tenemos, ¿cierto?, que esta vacuna por lo menos debería ser considerada por las empresas para sus trabajadores. Generalmente esa vacuna se pone una dosis anual, teniendo en cuenta que la influenza, este virus, muta cada año, ¿cierto? Entonces, la vacuna que me pongo este año probablemente no me va a servir para las cepas posteriores. COVID, después de la pandemia, es importante que las empresas verifiquen que sus empleados estén vacunados contra el COVID, que tengan los refuerzos que se necesitan, dependiendo la vulnerabilidad que tenga ese empleado, ¿cierto? Sabemos que algunos empleados con patologías crónicas mayores de 50 años se mueren mucho más fácil de COVID que trabajadores que son menores de 50 años y que son previamente sanos o no tienen ningún tipo de comorbilidad. Tenemos entonces eh, la del tétano, difteria y toferina, que esa viene triple. Entonces es súper importante. Algunos, si bien es cierto que algunos trabajadores están en oficina, es súper importante que el que no la tenga se la pueda aplicar, teniendo en cuenta que esta hace parte del PAI, pero no todos en nuestra infancia o en nuestra adolescencia nos las colocamos. La hepatitis B y sobre todo aquellos
trabajadores que están en contacto con secreciones, con fluidos, ¿cierto? Es súper importante que se las puedan poner. La del sarampión, rubéola, parotiditis. Sabemos que hay brotes esporádicos de parotiditis y a veces por ahí aparecen algunos casos de sarampión, rubéola, ya que estas no están erradicadas del todo. La varicela es súper importante, sobre todo en aquellas trabajadoras que son mujeres y piensan tener hijos, ¿cierto? Y están en etapa reproductiva. Es súper importante que se ponga la de la varicela porque esta es catastrófica cuando se contrae en el embarazo. La del neumococo, sobre todo, es sugerida para cierta población vulnerable, aquellos pacientes que tienen enfermedades de base, ¿cierto? No necesariamente los mayores de 60 años, porque en su gran mayoría están pensionados, sino que a veces tenemos pacientes que son fumadores crónicos y tienen un EPOC por ahí no diagnosticado, algún tipo de cardiomiopatía, son diabéticos o tienen algún tipo de inmunosupresión por alguna de las enfermedades que produce esta condición. La del herpes zóster y la del VPH. Eso es como un esquema general de vacunación. La más importante, la de la influenza, que es la que más incapacidad produce en los trabajadores de las empresas. Por acá le traemos eh, una según el riesgo laboral, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, personal de salud, lo que yo le decía, a los que están en contacto con secreciones, importante que tengan la hepatitis, la influencia, COVID y varicela, porque estas son las que más se transmiten cuando sobre todo son trabajadores de la salud o brigadas de emergencias que hacen rescates o atienden emergencias, ¿cierto? Para aquellas personas que manipulan alimentos, se sugiere la hepatitis A, teniendo en cuenta que esta enfermedad se transmite se transmite fecal oral. Una persona que está infectada con hepatitis A hace deposiciones, por algún motivo no se lava bien las manos, deja áreas contaminadas, otra persona llega, manipula alimentos y riega el patógeno y cuando las personas consumen estos alimentos, obviamente contraen la enfermedad. En aquellas personas o aquellas empresas que tienen trabajadores en zonas selváticas, rurales, climas templados, tropicales, se recomienda mucho la de la fiebre amarilla y la del dengue, sobre todo en alturas que no superan los 2000 metros, donde están los vectores, que es un zancudo que transmite estas dos enfermedades. Súper importante. Y sabemos que actualmente tenemos alertas epidemiológicas en el país por brotes de fiebre amarilla y por brotes de dengue. Las empresas que tienen trabajadores que usualmente están viajando al exterior, ¿cierto? Recomienda la fiebre amarilla, la hepatitis A, la hepatitis B, la tifoidea y el meningococo. Y la rabia depende de la exposición, sobre todo aquellas personas que trabajan con animales y sobre todo caninos, que es uno de los, de los factores de riesgo para los seres humanos. Y dependiendo de la zona o la región en la que esté, ¿cierto? Hicimos como una caracterización de las enfermedades inmunoprevenibles más prevalentes que pueden estar en esas zonas. Entonces, en Amazonía, Orinoquía, Darién, uno diría que aquí incluye todo lo que es también Bajo Cauca, Córdoba, Sucre, Bolívar, algunas zonas de Antioquia como el Urabá, se recomienda la fiebre amarilla y la del dengue, que son como las dos principales enfermedades tropicales que se producen en estas zonas. Eh, en las zonas urbanas de alta densidad, en las ciudades como Medellín, Bogotá, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla, obviamente es muy fácil que se transmita la influenza o las infecciones respiratorias agudas por los medios de transporte, por las aglomeraciones, etcétera, etcétera. Entonces siempre se recomienda que se tenga la influenza y que se aplique una vez al año.
Y en esas zonas o en esas empresas que tienen campamentos industriales o altas aglomeraciones de público, obviamente además de la influenza, recomendamos COVID, que estén al día, hepatitis A, porque, y sobre todo en esas zonas donde se comparten muchos baños, es importante que las personas estén vacunadas con hepatitis A. Basado en todo lo que les hemos dicho, tenemos unas recomendaciones estratégicas entonces para ustedes como empresas. Lo primero que debe hacer cada empresa es realizar un diagnóstico de riesgo biológico según el perfil del trabajador y según las diferentes sedes que puedan tener. Es decir, hay que realizar un diagnóstico, eh, verificar los antecedentes de su personal en temas de vacunación. Este diagnóstico va acompañado de esos antecedentes. Si yo previamente no sé qué vacunas tienen mis colaboradores, dependiendo del rol o el sitio donde se desempeñan, no voy a poder realizar un buen diagnóstico para posiblemente establecer un plan de vacunación empresarial. Obviamente implementar jornadas anuales y programadas y también medir el impacto, ¿cierto? Sobre estas jornadas y sobre estas vacunas en coberturas, en días de incapacidad, bueno, y todo lo que ustedes puedan mapear dentro de las empresas. Si se les incapacitan muchas personas por un tipo de enfermedad infecciosa, por gripas, etcétera, etcétera. Y obviamente integrar estas estrategias a, al sistema de gestión de seguridad y de salud en el trabajo de la empresa. Es súper importante que si nosotros vamos a hacer todo un tema de vacunación, esto pueda estar integrado. Inclusive las ARL podrían apoyar este diagnóstico para posiblemente, si estamos en un riesgo moderado o alto, poder hacer esta jornada de vacunación como tal. Estas son las recomendaciones que le queremos traer. Básicamente decirle que la vacunación, como les dije inicialmente, es una de las estrategias que a nivel mundial ha salvado más vidas en la historia de la humanidad. Ni siquiera los antibióticos, como les dije inicialmente, han salvado más vidas que las vacunas. Solo el agua potable es la que logra prevenir muchas enfermedades por encima de las vacunas. Entonces, es una estrategia que no la debemos despreciar, que la debemos tener en cuenta, sobre todo porque las incapacidades por estas enfermedades que se pueden prevenir con las vacunas están generando unos costos altísimos para el sistema y para las empresas. Acá está nuestro portafolio de servicios, que enseguida se lo vamos a ampliar. Cruz Roja cuenta con el servicio de vacunación y se cuenta pues con una gama de vacunas que pueden encontrar en nuestra página web y a través de la línea telefónica que por acá les estamos compartiendo. Si tienen de pronto alguna pregunta frente al tema comercial, pues acá estamos dispuestos a despejarle todas las dudas sobre esos planes de vacunación que tenemos para las empresas. Y aquí algunas referencias para quien quiera ampliar la información que hemos tenido en cuenta para este webinar, para esta presentación, para que puedan ampliar un poco más acerca del impacto que tiene la no vacunación en las empresas desde el punto de vista de costos. Muchas gracias a las personas que se conectaron y enseguida continuamos acá con unas sesiones de preguntas, si las tienen. Al doctor Luis Carlos. Muchas gracias al doctor Luis Carlos por esta presentación, por esta información. Me presento. Mi nombre es Andrés Casas, soy ejecutivo de relacionamiento de la Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia. Aquí en el chat les voy a dejar mi número de contacto, mi correo. La idea es que si tienen alguna duda, alguna pregunta, puedan contactarme a través del teléfono o del correo para que la atención sea mucho más
personalizada, estaré también respondiendo las preguntas vía chat de lo que sea pues netamente comercial. Recuerden que por la asistencia a este webinar de vacunación van a tener un 5% de descuento en todos nuestros biológicos. La idea es que si desean aprovechar el descuento me puedan comunicar al teléfono con la palabra clave webinar y así poder saber que ustedes estuvieron presentes el día de hoy. Y nuevamente muchas gracias al doctor Luis Carlos. Cualquier duda que tengan, ya les dejé mi contacto en el chat y la idea es que podamos resolver todas estas dudas y prestarles nuestro servicio complementario de vacunación. Muchas gracias a todos por esta asistencia y espero que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Buenas tardes. Para responder la pregunta de la fiebre amarilla, si una persona no está vacunada previamente, ¿cierto? O no sabe o no se acuerda y no tiene ningún tipo de inmunosupresión, se la podría aplicar hasta los 65 años sin ningún problema. Luis Carlos, veo también que por acá una persona, Daisy puede ser que se llama, levantó la mano, parece que también tiene alguna pregunta. Entonces, dale la posibilidad también a Daisy si quiere abrir el micrófono y hacerle a Luis Carlos Martínez Valencia, nuestro médico, la pregunta de manera directa a Daisy. Claro que sí, buenas tardes, ¿cómo están? Daisy, no sé si es Hola. un tema mío o te escuchamos muy bajito. Posiblemente soy yo. ¿Están escuchando? Sabes que te estamos escuchando muy, muy, muy bajito, Daisy. Si ¿Será que puedes ya? revisar el tema del micrófono, nos puedes escribir. Por ahí, Luis Carlos, perdón, no sé si ves que hay una pregunta de Viviana. Dice que es asesora de seguridad y salud en el trabajo y tengo un acuerdo veredal. Tiene muchas mordeduras como plan de intervención. Me sirve para aplicar las vacunas. No sé, Viviana, si de repente puedes abrir el micrófono y puedes hacer la pregunta puntualmente a nuestro especialista, Luis Carlos. Dice que tiene el micrófono malo. Luis Carlos, de Bueno, repente, perfecto. vos ahí entendés la pregunta, porque yo me pierdo un poco. Sí, Muy bien. yo creo entenderla. Ella está hablando que tiene muchas personas con mordeduras. Ahí básicamente me imagino que es mordedura de animales, sobre todo perros y gatos. Perfecto. Viviana, ahí te sirven dos tipos de vacuna, la antirrábica y la vacuna contra el tétano, si previamente las personas no la tienen. ¿Listo? Es súper importante esas dos vacunas para este tipo de exposición. Hola, hola. Luis B, justo Viviana dice que sí, que de perro y que también de abejas. Listo. Y por ahí veo que Daisy también deja una pregunta que si en aportado contamos con IPS, con convenio para vacunas de fiebre amarilla. De hecho, yo creo que es relevante, Luis Carlos, comentarle a las personas que nos están acompañando y en un minuto para darle la palabra también a Jenny, es que están agotadas las vacunas de fiebre amarilla en este momento, porque habrán visto que el año pasado hubo una demanda muy alta por algunos brotes y en este momento, por ejemplo, nosotros como IPS no contamos con esa vacuna. De repente ahí sería muy relevante, Daisy, poder preguntar directamente con las secretarías de salud puntualmente en apartado. Listo, sería como una recomendación. Y veo ahí también a Jenny con la mano levantada. Creo que el micrófono sí le está funcionando, entonces
Jenny, muchas gracias por acompañarnos y te escuchamos también. Hola, ¿cómo están? Muy bien, muchas Tengo gracias. una pregunta de pronto, pues no sé si es vacuna, no sé, yo creo que no, pero no sé si ustedes también tienen de pronto la opción de sueros antiofídicos. No sé si Cruz Roja tenga de pronto esa opción. Hola Jenny, buenas tardes. No, en Cruz Roja no tenemos esa opción. Listo, mil gracias. Con mucho gusto, Jenny. Gracias a ti por tu asistencia. Muchas gracias. Entonces, a propósito de esto, no sé si de repente alguien más tendría alguna pregunta. Y no siendo así, de todas maneras, démosle un par de minutos mientras aprovechamos, pues agradecerle a Luis Carlos Martínez, que es nuestro médico de el convenio que tiene Cruz Roja Antioquia con Hidroituango DPM, y extenderles pues también la invitación a que puedan conocer toda la información que tenemos en servicios de salud, que eso incluye vacunación, también botiquines de primeros auxilios, programas formativos para sus organizaciones en primeros auxilios básicos, inyectología, gestión del riesgo, como bien nos lo contaba Luis Carlos. Y recomendarles acá Andrés Felipe Casas, que es nuestro ejecutivo de relacionamiento, les deja los datos porque si eventualmente ustedes están requiriendo para sus organizaciones temas de vacunación, que acá también les vamos a dejar la página web donde pueden encontrar em, todas las vacunas que tenemos en este momento disponibles, pues ya saben que tenemos un descuento especial para ustedes. Listo, no sé si hubiese alguna pregunta adicional. Listo, vamos a considerar ese silencio como que todo quedó muy claro y tuvimos la oportunidad también de compartirles nuestra página web de servicios de salud y también a todas las personas que se inscribieron, sea porque asistieron o no, vamos a tener la oportunidad. Este webinar queda grabado para compartírselos a ustedes para que puedan revisar al detalle la información que Luis Carlos tuvo la oportunidad de presentarnos. Entonces, nuevamente, muchas gracias a todos por haber estado acá y ya saben que en Cruz Roja Antioquia estamos siempre dispuestos para servirles. Muchas gracias para todos. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias.